Hoy en la conferencia de prensa llegan varios reporteros extranjeros a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para tocar el tema de los aranceles que Donald Trump tiene contemplado imponer a productos de México. Periodistas de Estados Unidos han venido a cuestionar a la presidenta de México para conocer sus acciones contra el plan que tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es de recalcar que la misma presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que México tiene mucho potencial y tiene tratados con muchos países, y si Donald Trump lleva a cabo estas acciones de aplicar estos impuestos a productos mexicanos, es como si él mismo se diera una bala en el pie. Veamos cómo reaccionaron estos periodistas estadounidenses con el plan que tiene la presidenta de México. El secretario de Economía va a presentar un ejercicio que ha estado realizando la Secretaría de Economía, un avance de este ejercicio, de qué implicaría para Estados Unidos si llegaran a subir los aranceles. Con su permiso, Presidenta, distinguidos invitados, felicitar a Altagracia y a todas y a todos ustedes que van a integrar a partir de hoy el Consejo. Va a ser un gran aliado de la Secretaría de Economía. Brevemente, como nos lo pidió la presidenta Sheinbaum, presentarles cuál sería el impacto. La siguiente, por favor, en Estados Unidos. Bueno, primero recordar el precedente. Por supuesto que hay un precedente remoto, que es la política que se siguió en los años 30, a partir de 1930. Y que provocó en aquella época muchas dificultades porque se inició una guerra comercial que a la postre redujo el comercio y provocó muchos problemas. Estoy hablando de los años 30. Pero el más reciente, relativamente, fue en 1971 con el presidente Richard Nixon. Él anunció un arancel de 10% a las importaciones de todos los países prácticamente. Fue un arancel general para negociar modificaciones a las políticas cambiarias de sus socios comerciales. O sea, fue un objetivo transaccional. Pongo 10% porque quiero que mis socios hagan modificación en su política cambiaria. Estas medidas generaron ¿qué cosa? Primero, incremento en los precios de los productos importados inmediatamente, y una reducción en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses. Entonces no lo pudieron mantener mucho tiempo por esa razón y duró más o menos 4 meses. Es decir, fue temporal y sí tuvo costos importantes para el consumidor norteamericano. Hay que estimar que ahora los efectos serían mucho mayores, porque en 1971, no solo porque allí era 10% y ahora se habla de 25%, sino porque en 1971 Estados Unidos solamente importaba 3.4% de su Producto Interno Bruto y hoy importa 12.7%, casi 13%, o sea, 4 veces más grande. Entonces, en aquella ocasión fue 10, ahora será 25, y además de eso, de esa diferencia muy grande, más del doble, las importaciones han crecido 4 veces, entonces el impacto sería 4 veces mayor, más el doble. La siguiente, por favor. Ahora, ¿a quién afectan estas medidas? Porque hablamos de países, pero sí que empresas. México y Estados Unidos han construido, Canadá también países europeos, también Japón, Corea del Sur, otros aliados, han construido uno de los conglomerados industriales y tecnológicos con millones de empleos bien pagados, más importante del mundo. Entonces, el primer impacto que tiene una tarifa, que es un impuesto, pensémoslo como impuesto, un arancel es un impuesto, va a ser el impacto a las principales empresas de los Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz. ¿Por qué? General Motors, Stellantis, Ford. Bueno, aquí está la asociación, está la American Chamber. ¿Por qué razón? Porque son las 3 empresas establecidas en México. Por cierto, recordar
que la primera planta de Chrysler se fundó hace 80 años en México. O Ford Motor Company pues, llegó al fin casi hace un siglo. Entonces estamos hablando de empresas que forman parte y son comunes, ayer decía la presidenta, son empresas comunes en función de esa integración, esa antigüedad y que producen un número impresionante de vehículos y son competitivos con todo el mundo. Bueno, entonces ese impuesto, imagínense 25%, primera afectación son esas empresas que son las que más exportan. Entonces cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25% porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25% porque producen en México y exportan a Estados Unidos. Y si hubiese por parte de Canadá y de México que poner otros impuestos similares, que es lo que esperan muchos comentaristas, Financial Times, Wall Street Journal, en fin, porque es lo que ha pasado siempre, también se afectaría a estas tres empresas. ¿Por qué? Porque son las que más exportan a México partes automotrices. Estamos muy integrados, traemos unas cosas de Estados Unidos, otras las producimos aquí, las integramos y ustedes lo ven como un producto final. Entonces, es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico cuyos principales exponentes son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. La siguiente, por favor. O sea, es un tiro en el pie. Los impuestos, digo impuestos, ya expliqué, porque un arancel es un impuesto. Los impuestos propuestos, o sea, el 25%, tendrán un impacto directo en las empresas, porque equivale a duplicar el impuesto sobre utilidades. ¿Cuál es el impuesto sobre las utilidades en Estados Unidos? Para Ford, General Motors, Stellantis y otras empresas. Imagínense todas las de autopartes, ya no les puse toda la lista porque no me cabe aquí. Son millones de empleos en Estados Unidos. Entonces, pagan, ahorita esta es su estructura. El producto, de este producto, el 21% lo pagan en utilidades, impuestos. De repente le pones 25%. Entonces el impacto sobre las empresas es enorme. Más o menos pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400,000 empleos. ¿Esto de dónde sacamos la cifra? Pues en los Estados Unidos, 400,000 empleos en Estados Unidos. Se perderían esos empleos, y esto lo consulté con las diferentes empresas que tuve oportunidad de poder conversar entre el anuncio y el día de hoy, esta mañana, porque es lo que nos pidió la presidenta. Entonces, la estimación la hace la Secretaría de Economía con la consulta a la industria automotriz y de autopartes y todos los empleos generados. Esto es Estados Unidos. Entonces, se le coloca 25% de impuesto a las empresas que ya describí, principalmente, aunque hay muchas otras, pero principalmente a esas, y puede afectar a 400,000 empleos en los Estados Unidos. Ese es el impacto estimado, presidenta, que hemos podido calcular del anuncio a esta fecha. Bueno, la que sigue, por favor. Hay que considerar que el 88% de las pickups que se venden en Estados Unidos provienen de México. 88%. Aquí se hacen. De estas, las tres principales marcas que se venden pues son otra vez General Motors, Ford, Stellantis, en diferentes proporciones. Todas ellas, ojo, esto se los pregunté ayer, ¿cuál sería el impacto de una tarifa, impuesto, ya dijimos, de 25% como el anunciado por el presidente Trump en los precios en los Estados Unidos de América? ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos
$3,000 por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como de explicarle a los ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las 3 más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. La que sigue, por favor. Ahora, nuestra visión, lo que nos ha pedido trabajar la presidenta Sheinbaum. Bueno, el comercio en la región, o sea, ¿qué le vamos a plantear a la nueva administración? ¿Hacia dónde vamos a trabajar? ¿Qué nos pidió la presidenta? El comercio intrarregional entre México, Estados Unidos y Canadá, de enero a septiembre de este año, es de $1,776.5 billones. Más o menos, para darnos una idea, es 1/3 del Producto Interno Bruto Mundial lo que genera nuestra región. Entonces, en la mesa hay como 2 alternativas. Nos podemos fragmentar y dividir con acusaciones y tarifas. Podemos hacer eso, si queremos, porque si nos ponen una tarifa, nosotros ponemos otra, y Canadá pone otra, pues va a ser una división de nunca acabar. O construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro y competir con otras regiones. México, por supuesto, y nos pidió ya la presidenta que trabajemos eso, y vamos a trabajar con todos ustedes, es crear una región más fuerte y no un conflicto y una división. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es la propuesta que México va a preparar para esto? Bueno, primero, tener estabilidad regional. Hay que cooperar en seguridad, en migración, en gobernanza, en muchos temas. Estabilidad regional. Segundo, prosperidad compartida. Esto nos ha subrayado la presidenta Claudia Sheinbaum, que debe ser el objetivo de los 3 países, lograr esto. Todo lo que vaya contra la prosperidad compartida no funciona. Todo lo que sean impuestos innecesarios, encarecer productos, dificultar producción, va en contra de la prosperidad compartida que queremos. Aumentar la competitividad global. Bueno, que las tarifas nos fragmentan, dificultan la tarea de las industrias, hacen que se pierdan empleos, se pierde la competitividad y se afecta tanto a Estados Unidos en primerísimo lugar, pero también a los demás, a México y a otros socios. Entonces, debemos, ¿qué hacer? Pues optimizar las cadenas regionales de suministro, mantener costos bajos, garantizar que nuestros productos lideren los mercados globales y trabajar en equipo, no dividirnos. Esto tiene muchas simpatías en México, en Estados Unidos y también en Canadá. Y pensamos que es una ruta adecuada, inteligente para la circunstancia que está viviendo el mundo. Muchas personas me han llamado del anuncio para acá, presidenta, para mostrar su disposición, desde luego toda la industria automotriz, pero no solo la industria automotriz, la aeronáutica, la producción agropecuaria, bueno, todas las ramas financieras para apoyar la propuesta de México. Tiene un apoyo impresionante, muy amplio en los Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, presidenta, estamos ya trabajando en esto, en la línea que usted nos dio, y también estamos acelerando las conversaciones con la Unión Europea para terminar la modernización del acuerdo con la Unión Europea y acelerar los acuerdos con países como Brasil en Latinoamérica y otras instrucciones que nos ha dado la presidenta Sheinbaum. Ese sería mi reporte, presidenta. Muchas gracias. Hola, buenos días. Maya Aberbach, de Bloomberg News. A la presidenta y al secretario, cuando México habla de responder a Estados Unidos posiblemente con aranceles propios, ¿serían productos específicos o serían generalizados? ¿En qué contexto consideraría responder de esa forma? ¿Y cómo evitarían que la inflación se dispare en México de nuevo? Lo está preparando el secretario.
O sea, lo que está preparando pues es si llega a haber aranceles, en que México también subiría aranceles. Entonces es un trabajo pues técnico de aquello que representaría también beneficios para México en caso de darse una situación como esta. La idea es que podría ser un arancel general, como Trump lo está mencionando, del lado de Estados Unidos. ¿Por qué no cuando tengamos preparado ya listo todo esto, si es necesario, se presenta? Moody's el día de ayer revisó sus pronósticos de crecimiento para México a la baja, diciendo que posiblemente crecería la economía 0.6%, lo cual es obviamente menor de lo que la Secretaría de Hacienda tenía pronosticado para 2025. En caso de que esto pase, ¿cuál sería la estrategia de México frente a una situación de menor crecimiento? ¿De cuáles sectores podríamos ver un intento de impulsar la economía y cómo mantendrían la recaudación mencionado en el presupuesto actualmente? No sé cuáles sean las consideraciones de Moody's, pero no coincidimos. Porque eso ocurriría si nosotros nos cruzamos de brazos y esperamos a que la economía crezca solita, a que solos aumenten los salarios, a que haya bienestar en México, y no. El presupuesto de egresos de la Federación tiene, digamos, 3 ejes fundamentales, o 4. Uno, cumplir con todos los compromisos que tiene México de deuda, que entonces se cumple con todo ello. 2, todos los programas de bienestar están garantizados y eso permite que haya recursos en el mercado interno. Estamos hablando de 800,000 millones de pesos para el año que entra. Entonces tiene garantizada la inversión pública en carreteras, en agua, en trenes y en otros sectores donde va a haber inversión pública que está vinculada con este plan. Y además potenciar toda la inversión pública que existe, es decir, estamos haciendo un plan maestro con cada estado de la República, de tal manera que, digamos, yo estoy creo que llevo 19 estados, en donde me siento con las y los gobernadores y decimos, a ver, ¿cuáles son tus prioridades? Pues es la carretera 57 en Coahuila. Bueno, ¿cuánto le vas a poner tú? ¿Cuánto le voy a poner yo? Se pueden utilizar esquemas de participación privada que no son APPs ni concesiones, sino esquemas nuevos que estamos desarrollando, sí o no. Agua. No hay agua en estas localidades de Oaxaca, solamente en la cabecera municipal. Bueno, ¿cuánto le va a poner el municipio? Por poco que sea su recurso. ¿Cuánto le va a poner el gobierno del estado? ¿Cuánto le va a poner el gobierno federal? Entonces eso evita que se dispersen los recursos que tenemos desde el sector público y al mismo tiempo pues un plan para la inversión privada. Entonces, por eso no coinciden nuestras estimaciones, porque ellos tienen modelos que además ahora le ponen, bueno, y si hay aranceles, pues va a impactar el crecimiento económico, pues, y así los desarrollan. Nosotros no, nosotros somos proactivos. Es decir, queremos que haya crecimiento económico, queremos que haya distribución, queremos que haya buenos salarios, ¿qué vamos a hacer? Entonces es un plan distinto y cuando vean que da resultados, por eso digo que no es solo un consejo empresarial más, sino es un consejo que va a estar activo en el vínculo del sector privado con el sector público, desarrollando todo aquello en lo que coincidimos. Entonces, ¿proactivo para qué? Pues para que haya desarrollo en el país. Y si se llega a ver, por ejemplo, como ellos mencionan, afectaciones a las remesas que afectan en la economía o afectaciones en inversión extranjera,
por lo que está diciendo el presidente electo de Estados Unidos, ¿cuáles serían otras medidas que podría tomar México? Hay que ir paso a paso y tener distintos escenarios. No es si haces esto, yo hago esto. Por eso es un plan de corto y largo plazo lo que estamos construyendo. Entonces, no creemos que se vaya a presentar una situación de este tipo y ponemos sobre la mesa todos los argumentos. ¿Por qué? Porque le afecta a Estados Unidos. Entonces, hay un tema, migración. A lo mejor el presidente Trump no está enterado de todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, hablaba de la caravana, una de las caravanas en la publicación. Se ha atendido la caravana, ya se quedó en distintos lugares en nuestro país, ya ni siquiera está caminando una de las caravanas que venía. Entonces, todo ese trabajo integral que se está desarrollando respecto a migración disminuida de los mexicanos que emigran a Estados Unidos por todo lo que se ha hecho en el país, y de personas que transitan en México para llegar a la frontera, pues hay un trabajo integral a lo largo y ancho del país, inclusive el que los permisos del llamado CBP-1 estén en el sur y no lleguen al norte. Entonces, hay un programa en migración. En seguridad tenemos estrategia y está dando resultados. Entonces, ¿va a haber colaboración? Sí. ¿Va a haber cooperación? Sí. ¿Nos interesa el tratado? Por supuesto. Por supuesto. Sí, es parte de lo que se ha desarrollado en las últimas décadas con nuestra economía. ¿Privilegiamos la relación comercial del tratado? Sí. Incluso ayer lo leí, el presidente López Obrador puso aranceles en el 2023 y en el 2024 para productos que vienen de países en donde no tenemos tratado de libre comercio. Entonces, es este plan que estamos desarrollando conjuntamente, y si se presenta una situación, pues no va a ser de bote pronto lo que hagamos, sino que nos estamos preparando de manera conjunta. Entonces, por eso ayer yo decía, calma, tranquilos, tranquilas, todos y todos, porque estamos unidos, estamos trabajando, y sobre todo por nuestro pueblo, que es a quien nos debemos. Hablando del tema de migración, México en el último año, si me permite, México en el último año ha aumentado de forma significativa las detenciones de migrantes. Como usted menciona, eso ha contribuido a una disminución en el número llegando a la frontera de Estados Unidos, pero los migrantes en testimonios comentan que también ha contribuido a un aumento en secuestros, extorsiones y violaciones de derechos humanos. Solicitudes de transparencia por personas defensoras muestran que el INM ha trasladado más de 130,000 personas en autobuses, muchos de ellos cerca de la frontera norte hacia el sur para prevenir el cruce de migrantes en la frontera. Dado las amenazas de Trump, ¿cuáles otras medidas está considerando México para frenar la migración? ¿Cómo lo haría sin someter a los migrantes a mayores violaciones de derechos humanos? Y en el presupuesto se menciona un plan para aumentar los recursos del INM con tarifas aeroportuarias. ¿Cuánto más pretenden recaudar y a qué se destinarían esos recursos adicionales? Sí, no estamos de acuerdo con la visión que mencionas. Y la estrategia de migración o de atención, que no es problema, sino es un fenómeno. No se puede llamar el problema migración, es un fenómeno. La migración, la principal es atender a las causas. No se olviden que nosotros desde Amexid apoyamos a jóvenes y a familias en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, para evitar que migren. No se olviden también que incluso se apoya económicamente en caso de que sean regresados a sus países por una única ocasión. Pero es un programa integral que tiene varios planteamientos.
Y una parte de los que llegan a la frontera llegan ya con permiso. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, a todos aquellos que tienen este permiso de trabajo que se llama CBP-1, los lleva con permiso por zonas en donde pueden hacer el recorrido de manera segura en nuestro país. Entonces, una política integral que evidentemente esta movilidad laboral, que en realidad es eso, pues también es un tema que se tiene que trabajar con los Estados Unidos. Se hicieron diálogos de altísimo nivel desde el diálogo bicentenario o el acuerdo bicentenario con el presidente Biden y en su momento con el presidente Trump. Entonces, por eso siempre decimos, la mejor manera es colaborar, sentarnos a la mesa defendiendo nuestras soberanías, siempre, pero colaborando en aquellos temas en donde es indispensable la colaboración. Por ejemplo, bandas que se dedican a la trata de personas, pues es algo que se tiene que colaborar, a veces es desde otros países que ni siquiera son vecinos, pero también con Guatemala, con México y con Estados Unidos, porque son mafias que se dedican a transportar personas y por supuesto que es parte de todo el programa de atención al fenómeno migratorio. Pero México buscaría aumentar esos esfuerzos que ya estaba haciendo en estos años en respuesta a la exigencia del nuevo gobierno estadounidense. Sí, primero que conozcan lo que estamos haciendo, porque si ustedes se fijan en la publicación del presidente Trump, dice que no estamos de acuerdo en la forma en que lo dice, pero dice así: debido a que viene una caravana que se dirige a la frontera. ¿Y qué decimos nosotros? Esa caravana ya no se dirige a la frontera. Entonces, a lo mejor no conoce todo lo que se ha hecho en el último año y que nosotros ya estamos fortaleciendo. Entonces, es importante que se conozcan los esfuerzos que está haciendo México y muchos otros, porque, por ejemplo, hay zonas del sur del país y también en donde llegan, por ejemplo, en el AIFA, algunos migrantes, en donde hay zonas de atención integral, sean mexicanos o no, empleo, apoyos, es decir, es una cadena de servicios que se otorga a aquellas personas que no pudieron entrar a los Estados Unidos y que están retornando, o aquellos que vienen de Estados Unidos y retornan. Entonces, por eso digo, lo primero pues es el conocimiento de este esfuerzo integral que está haciendo el gobierno de México. Buenos días a todos, Camila Ayala del CIO. Justamente, presidenta, secretario, mencionaban los efectos adversos que vendrían para Estados Unidos y de manera regional si aumentan los aranceles, pero mi pregunta va enfocada en si México está preparado para bajar la participación de Estados Unidos en nuestra economía, en la economía mexicana, y qué otro socio podría voltearse a ver y si ese sería China. También si me podrían confirmar estos efectos colaterales posibles si los aranceles subieran, si la industria manufacturera, que es el sector que más peso tiene en el Producto Interno Bruto, sería el principal afectado, las remesas por el tema de deportación, aparte de componentes importantes en el consumo, la inflación que presionaría las tasas de interés. También señalando los datos de la Secretaría de Economía entre 2006 y la mitad del 2024, pues Estados Unidos aportaba 41.3% de la inversión extranjera en México y de acuerdo con el INEGI, en exportaciones entre enero y agosto del año, pues dependemos en el 83%. Lo que estamos haciendo con la carta, con lo que está, el trabajo que está haciendo Marcelo y que nos están ayudando todos y todas, es poner sobre la mesa los impactos que tendría para los tres países que somos socios comerciales poner aranceles. Y como bien explicó Marcelo, no solamente tendría sus impactos en México, sino en Estados Unidos tiene grandes impactos. No solo para las empresas, sino para el consumidor, para quien adquiere un vehículo,
que va a tener un aumento de precio pues inmediato. Entonces, estamos poniendo sobre la mesa los impactos que eso tendría. ¿Quién abrió ese tema? Pues justamente el presidente Trump con la publicación que hizo. Entonces, nosotros lo que le planteamos es justamente, no solamente estamos trabajando en migración, no solamente estamos trabajando en seguridad, en el tema del fentanilo, que es un problema de crisis humanitaria en Estados Unidos y que vamos a cooperar en todo lo que podamos, porque es un asunto hasta de solidaridad, aunque también debe verse como un tema de salud pública, no solamente de trasiego de droga o de distribución de droga. En todo vamos a cooperar con nuestras soberanías, evidentemente, defendiendo nuestra soberanía siempre y a México. Pero el argumento de la carta es, si se llega a poner aranceles y entramos a un proceso de subir aranceles, ¿a quién va a afectar? Pues a los 3 países. ¿A quién va a afectar? A empresas de Estados Unidos que tienen 100 años, 80 años fabricando en México y que exportan a los Estados Unidos. Entonces, por eso nosotros creemos y estamos convencidos que los 3 países nos fortalecemos. Yo lo dije cuando tomé posesión, no competimos entre nosotros, nos complementamos, porque es un tratado que tenemos desde hace muchos años y eso lo sabe el gobierno de los Estados Unidos, la nueva administración, lo sabe el primer ministro Trudeau, su equipo y los empresarios de Canadá. Entonces, por eso ponemos sobre la mesa todos estos argumentos para el momento en que podamos platicar y que también empresarios y empresarias participen en esta conversación, no solamente los gobiernos. Ahora, ¿en qué consiste el Plan México? Entre otras cosas, en fortalecer lo que fabricamos aquí. Incluso mucho de lo que importamos de países asiáticos, particularmente de China, nosotros queremos que se fabrique en México. No es de un año, no, pero sí es un plan en donde queremos fortalecer nuestras cadenas productivas y también el comercio con otros países. ¿Cuáles privilegiamos? Pues donde tenemos tratado de libre comercio. Y después de eso, pues también hay espacio para el comercio con otros países. Pero así está establecido no solamente por nosotros, sino por las organizaciones internacionales a las que pertenecemos. Pero la economía mexicana sí estaría preparada para una baja de participación de su principal socio comercial. Es que no creemos que la vaya a haber. Presidenta, igual el día de ayer mencionaba lo de los aranceles. Y de todas maneras tenemos nuestro Plan México. Está bien. Mencionaba la parte de los aranceles ayer, Presidenta. Me preguntaba si sería general o si a algunos sectores en específico, si nos pudiera detallar. Si es necesario, lo está preparando la Secretaría de Economía. Entiendo. Y en ese sentido también la siguiente pregunta es para los empresarios, si están evaluando alguna estrategia para las industrias mexicanas para pues adaptarse a este posible escenario de subida de aranceles. Sabemos que presentaron este plan, pero me gustaría pues conocer de manera específica, sobre todo por sector, qué planes estarían proponiendo o cómo ven la situación. ¿Alguien quiere comentar? ¿Quieres? ¿Te los pasas? Bueno, sí, me decía Altagracia un número bastante… Le recordaba a Irina que solo el 17% de la inversión en el país es inversión extranjera. El 83% de la inversión en el país la hacemos empresarios nacionales y por eso tan importante que estén representados aquí empresas nacionales, que somos parte de cadenas globales, que las vamos a fortalecer porque además el TEMEC, la estabilidad de los tratados de libre comercio en el mundo la dan las empresas que son inversionistas de largo plazo, no necesariamente los altibajos que hay
con gobiernos que van y que vienen en los países, en distintos países. Yo lo que quería comentar es que esta política del presidente Trump, que no sabemos si es política o es amenaza, porque ya sabemos cómo actúa muchas veces, es una política inflacionaria al 100% en su país. Entonces, yo estoy con la presidenta al 100%, creo que esto es una cuestión de diálogo, es una cuestión de diálogo entre los tres países. Somos el socio más importante que tiene Estados Unidos. Es un socio que no va a dejar ir porque no le conviene. Y en cuanto a México, yo creo que también es muy importante hacer las cosas en México. La deportación que va a hacer, no sé qué tan masiva piense hacerla, pero va a deportar también gente con altos niveles de preparación. Entonces también hay que entender que la gente que viene es gente muy buena que tenemos que entrenar precisamente para fabricar cosas de alta calidad en México. México dejó de ser la maquila para hacer fabricación de alto nivel. Entonces tenemos la capacidad de fabricar de alto nivel, de competir con el mundo y de exportar a donde queramos exportar. Entonces las tarifas, yo creo que hasta en los aranceles famosos, yo creo que en este momento yo les aconsejaría que lo vieran como algo todavía en las nubes hasta que se acabe de negociar con los gobiernos. O sea, no tomen tantas preguntas en este sentido hasta que no la señora presidenta declare en que acabó este diálogo que están haciendo muy exitosamente con los gobiernos, porque a ellos no les conviene. O sea, cuando tú pones un arancel, mira, el año pasado somos partes del Mexico United States CEO Dialogue. El secretario de Agricultura comentó que cuando pararon los aguacates, por alguna situación que pararon unas semanas los aguacates, nunca en su vida tuvo tal caos en su oficina porque pararon los aguacates mexicanos. Entonces, México no lo van a parar. A quien van a afectar es al último consumidor, que va a tener que pagar más por ese aguacate o más por ese coche o más por lo que se fabrique. Entonces tampoco creo que van a hacer lo que están amenazando, en mi opinión. ¿Quieres comentar? Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo quisiera nomás rápidamente poner un poquito en otro contexto la pregunta, y es básicamente en el sentido de lo que está pasando geopolíticamente con China y con Norteamérica. Y cuando vemos un poquito las estadísticas, vemos 3 regiones grandes en donde el comercio se ha venido regionalizando. Una es Europa, Alemania como el centro, y Europa del Este como un área de alta competitividad, de bajos costos. Si vemos China, si vemos Asia, que es el otro sector, vemos una China como el centro y vemos a Malasia, vemos a Vietnam, vemos a Indonesia como sus zonas de costos muy competitivos. Cuando vemos Norteamérica y vemos la posición que tiene que tomar Norteamérica y la visión de Estados Unidos, nosotros somos una parte muy importante que complementa la competitividad para poder llegar a eso. Cuando vemos la dinámica de qué ha pasado con el comercio internacional, lo que vemos es que China le ha venido ganando espacio muy fuertemente a lo que es Norteamérica, a lo que es Estados Unidos. El comercio, por ejemplo, la participación en las exportaciones al mundo de Estados Unidos de 2000 a 2020 se ha caído casi un 30%, la de China se ha doblado. Cuando vemos un poquito hacia adelante, Estados Unidos nos necesita como un socio importante para poder enfrentar a China. Necesitamos ser aliados, necesitamos ser socios. Este esquema de aranceles lo que haría es que le restaría mucha competitividad a Estados Unidos en sus exportaciones hacia el mundo, que lo que necesita es al revés, porque cuando vemos el efecto geopolítico de que China va tomando cada vez mayor participación comercial, va tomando mayor participación geopolítica en los países que tiene. Entonces, aquí lo que necesitamos y lo que estamos trabajando desde el sector empresarial, junto con el gobierno, y la presidenta nos acompañó en la reunión del CEO Dialogue, es realmente cómo podemos fortalecer a Norteamérica para enfrentar a China. México importa de China $120,000 millones.
Estados Unidos importa de China 450,000, 460,000 millones de dólares. Canadá importa 60,000 millones de dólares. Si podemos traer todos esos empleos a la región, vamos a poder dar empleos, mejores salarios y vamos a poder mejorar y vamos a reducir drásticamente la migración porque la gente se va a quedar en México con mejores empleos. Entonces, toda la lógica tiene que ver que tenemos que trabajar de la mano y tenemos que trabajar juntos. Si realmente se llegara a implementar esto de los aranceles para Estados Unidos, sería darse un balazo en el pie. Yo creo que Estados Unidos tiene la sabiduría y nosotros tenemos la capacidad y vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno para poder ir adelante y tomar este beneficio para toda Norteamérica. Pero estamos trabajando en eso. Ayer la US Chamber, por ejemplo, sacó ya un desplegado en el que dice hay que trabajar en fentanilo, hay que trabajar en migración, pero los aranceles no son la respuesta. Entonces estamos todos trabajando en eso y creo que vamos a poder salir adelante y vamos a poder sacar un provecho de esta amenaza que, como acaba de decir Gina, nos dieron. Gracias. Ahora, estamos hablando ahora del tema de los aranceles, pero ya vamos a tocar también aquí en la mañanera y en otros espacios el tema de lo que significaría que hubiera deportación. ¿Cómo contribuyen las y los mexicanos en Estados Unidos? Desde las y los trabajadores del campo, que son de primera, hasta el científico que trabaja en un lugar, porque todos nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera contribuyen a la economía de Estados Unidos. Entonces, y a todas y todos los vamos a defender y a reivindicar, porque los mexicanos y las mexicanas somos trabajadores de primera, como lo dije ayer. Entonces, esta idea de que son criminales, de que es falsa. No, son hombres y mujeres trabajadores como ningún otro. Entonces, también vamos a dar esos datos. Hoy sale, creo que en la jornada, lo que significaría que tantos trabajadores no dejaran de trabajar en Estados Unidos. ¿De qué porcentaje del PIB de Estado? 3%. Entonces, esa parte también la vamos a presentar aquí, lo que significa el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que por lo demás también nos necesita. Y por otro lado, también es importante porque ahora que estuve en el G20 también nos vimos con nuestros hermanos, amigos, compañeros, presidentes de América Latina. Y también ese trabajo y ese comercio y ese vínculo es fundamental y se va a fortalecer. Hoy lo platicábamos con Marcelo. Presidenta, una última pregunta sobre la presentación de este plan y este consejo. ¿Cuáles serían los objetivos en materia de inversiones? ¿Algún número que nos pudiera pues detallar, igual de generación de empleos? Mencionaban que pues las miras son a mediano y corto plazo. ¿Cuántos años serían entonces de resultados? No, desde el próximo año vamos a dar resultados. De hecho ya, pues no se van hoy a Querétaro. Fíjense, en Querétaro se ha desarrollado la industria aeroespacial, eso lo ha trabajado mucho Marcelo, desde que era canciller. Y bueno, desde antes pues, pero particularmente desde la Cancillería. Entonces, Querétaro es una zona de producción aeroespacial muy importante y ahora el objetivo es que se construya el motor completo, la turbina completa. Es algo importantísimo, se va a anunciar desde hoy, pues eso quiere decir que ya está dando resultados el Consejo. ¿Tienes un dato en particular? Lo tenemos por proyecto pero el micrófono, y por sector. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Espera, si no, no van a oír. No se oye en las redes. Sí.
Para el caso de semiconductores, por ejemplo, se trae 10,000 millones de dólares. Para el caso de tecnologías de la información, se tiene en porcentaje de 30% lo que se tendría que estar creciendo. En el caso de industria automotriz, se tienen 3 proyectos de compañías que todavía no son públicos, que tienen montos de inversiones muy importantes y que además también estarían enfocados a abastecer a surtir a industria nacional, porque ahorita 80% de lo que se produce es para exportación y queremos seguir produciendo y más para exportación, pero también queremos que se hagan los coches que los mexicanos usamos. No solo las pick-ups o las SUVs grandotas, etcétera, etcétera. Y hay 3 proyectos importantes de empresas norteamericanas con inversiones ya en México que van a exponenciar sus inversiones de manera importante. Por ejemplo, para investigación clínica, en donde tenemos ahora solo 200 millones de dólares en investigación clínica al año, traemos a partir del tercer año 1,000 millones de dólares anuales en inversión clínica. Entonces, en cada uno de los sectores les podemos dar metas específicas que se tienen, que son cuantitativas, pero que en muchos casos también son cualitativas, porque otra vez, dentro de las 10 tareas que se nos encomienda, también está duplicar la educación dual, las carreras técnicas y las certificaciones para garantizar esa transición de los jóvenes. También está el incremento de patentes, que Marcelo ha hecho pues un hincapié importante en que muchas de las patentes que se crean en México se registran en Estados Unidos por ingenieros mexicanos y ahí vamos a trabajar muy de la mano de empresas para impulsar que se registren en México y que desde luego tengan la protección intelectual que merecen y que les podemos dar. Y yo te diría, en cada uno de los sectores, en la industria química y petroquímica tenemos importante, en textil tenemos la métrica en empleos. Se han perdido, por ejemplo, en el tema de zapatos, 30,000 empleos en Guanajuato en los últimos años. Entonces ahí tenemos una meta de recuperación de empleos porque además el 80% de esas empresas son micro. Y pues desde luego tenemos un compromiso especial con ellos. Entonces, ahí están todos los números, tenemos metas, tenemos métricas, tenemos responsables y vamos a trabajar para que haya. Desde luego es un plan a largo plazo, pero habrá resultados todos los años. Vamos a tomar 2 más y ahí vamos a cerrar. A ver, aquí en la esquina. Buenos días, Presidenta. Arturo Merlín, del 11 Noticias y 11 Noticias Digital. Presidenta, después del anuncio de Donald Trump del 25% de los aranceles, el día de ayer las acciones de General Motors, Ford, Toyota, Stellantis, Honda, entre otros, tuvieron una caída de acciones, la más grande de 8% de General Motors. ¿Pensarían ustedes en reunirse con empresarios estadounidenses, por ejemplo, con los dueños de las automotrices, para explicarles que un arancel del 25% no convendría a la economía norteamericana? Ya está en eso, Marcelo. De hecho, aquí está la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La siguiente pregunta, una de las razones por la que ganó Donald Trump en las pasadas elecciones, según especialistas de Estados Unidos, es que los ciudadanos había molestia por el aumento de la inflación. ¿Hay alguna estimación de cómo impactaría la inflación en Estados Unidos sobre la imposición de estos aranceles de encarecer las cadenas de suministro? Sí, se dio un ejemplo, nada más en una pick-up, pero como ese hay muchos otros ejemplos del impacto inflacionario que, como bien decía Gina, tendría el poner aranceles. Y la última pregunta, Presidenta. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dijo que no habría que politizar estos temas porque lo único que pierden son las economías. Esto después de que se diera a conocer un plan para que México dejara de importar productos desde China. ¿Qué opina de esto, Presidenta? No es un tema de politización y además se tienen buenas relaciones con China, porque también es importante decirlo. Nosotros tenemos buenas relaciones con todo el mundo y tenemos muy buenas relaciones con China y hay comercio con China. El objetivo nuestro es que mucho de lo que se perdió en muchos años de producción nacional por la importación lo recuperemos. Incluso más, pero es un asunto no de definición frente a China, sino de definición de desarrollo nacional, de una política de desarrollo nacional. Entonces no tiene que ver con una nacionalidad u otra. Evidentemente, nosotros pues
¿qué privilegiamos? Aquellos países donde tenemos tratado de libre comercio y particularmente pues el TEMEC, que ha sido benéfico para México. Pero eso no quiere decir que no pueda haber importación de productos de uno u otro país y además que no tengamos nuestro propio plan. Por eso se llama Plan México, porque es un plan para el fortalecimiento del desarrollo económico y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Precisamente sobre el Consejo Empresarial y el Plan México, ¿este consejo participará o participaría en las negociaciones, en la renegociación, en la revisión del TEMEC y de qué manera sería? Sí, pues todos ellos nos van a acompañar le llaman el cuarto de al lado, que es, hay una, así se llama, ¿no? Así se llama, que de hecho aquí están algunos de los que participaron porque hay una mesa, digamos, de acuerdo, de negociación principal y hay empresarios mexicanos, estadounidenses, canadienses que están apoyando en toda la negociación y le llaman el cuarto de al lado. Okay, gracias, presidente. Sí. Bueno, la última, a ver aquí. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. También buenos días a Secretario de Economía, a Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo, empresarias y empresarios. Presidenta, de este momento que se está planteando todo esto y en respuesta que dio el día de ayer a la carta del al presidente electo Donald Trump, también ya hay una declaración de un premier, que le llaman, que encabeza Ontario, la provincia de Ontario de Canadá, que literalmente dijo: compararnos con México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos a Estados Unidos. Obviamente pues es un tema muy claro contra México, anti-México, cuando a diferencia de este primer ministro llamado Doug Ford de Ontario, muy contrario a lo que aquí se ha planteado, a lo que el propio presidente López Obrador en su momento, cuando se impulsó el TEMEC, incluyó a Canadá. No se tenía contemplado Canadá y sin embargo abogó el presidente López Obrador para que se incluyera en el TEMEC, muy contrario a esta postura. ¿Qué le respondería, presidenta? Sería mi primer pregunta. Pues primero, como mencionas, hay que recordar que en el TEMEC era justamente el presidente Trump quien quería firmarlo exclusivamente con México. Hace unos días estuvimos con el secretario de Hacienda y probablemente ustedes nos lo puedan confirmar. Incluso el primer tratado de libre comercio al principio estaba planteado exclusivamente entre México y Estados Unidos y después entró Canadá. Entonces, quien ha abogado porque esté en los tres países es justamente México y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conversaciones personales incluso con Trudeau para que no se preocupara porque México iba a abogar porque Canadá estuviera. Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá. Entonces, nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado. Va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos. También había dicho el día de ayer a propósito de este tema, presidenta, que había también una carta dirigida a Trudeau. ¿La va a hacer pública? Sí, la revisamos ayer porque la habíamos diseñado antes de que saliera la declaración del presidente Trump ayer. Entonces le estamos reconfigurando frente a estas declaraciones y demás.
y esperamos el día de hoy o mañana más tardar poderla enviar. Mi segunda pregunta, Presidenta, ¿qué mensaje le daría al país, a los empresarios, empresarias? Y lo digo porque ya también en la Cámara de Senadores, parte de la oposición, no toda, hay una parte que está cerrando filas con usted frente a esta postura mexicana, a la clara carta que nos leyó el día de ayer aquí presente, pero hay una parte de la oposición que incluso se pone del lado de Donald Trump en temas argumentativos, atacando, pues en este caso a usted como presidenta y como la postura de México. ¿Qué mensaje le daría a la gente, a los empresarios, empresarias que también pues no tienen, tienen un nivel de micro, mediano, la gente pues que también le cree muchas veces mentiras que se producen a partir de los ataques contra usted frente a esta situación ante Estados Unidos? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, primero aquel que se pone del lado de otro país o llama a otro país para que, porque ayer lo leí, no voy a decir de quién, pero lo leí en algunas publicaciones en las redes sociales, pues cómo se le llama a aquella persona que le pide a Trump que en efecto intervenga porque no está de acuerdo con el gobierno de su país, que fue electo o elegido democráticamente. Pues eso, que lo contesten los mexicanos y mexicanas, ya lo vivimos en la historia de México. Y segundo, esta es una muestra con los empresarios y empresarias que están aquí, en donde hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo, y esos los discutimos y los platicamos y siempre dialogamos, pero estamos de acuerdo en una cosa, y es sacar adelante a México. Y estamos de acuerdo en abogar porque no hay aranceles, porque afectan a empresas estadounidenses, a empresas canadienses, afectan al consumidor, afectan a los pueblos. Entonces, esta es una muestra de que estamos unidos, que habrá cosas en las que no. Yo lo dije en la campaña. Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y qué bueno, porque México es una democracia y podemos disentir, pero hay que poner en lo que sí estamos de acuerdo. Ayer estaba leyendo en las redes también una publicación que hizo entonces ni siquiera era candidato, el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuando Trump hablar de México y quiere minimizar al presidente Peña Nieto, y sale entonces el dirigente Andrés Manuel López Obrador a defender al país y a ponerse del lado de Peña, y tenía muchas diferencias con él, pero en este caso hay unidad y eso nos fortalece mucho y vamos a salir adelante juntos como siempre lo hemos hecho. Entonces, a empresarios pequeños, a los campesinos, porque el gobierno está para el bienestar del pueblo, pero también para construir una visión de desarrollo en donde todos participen, todos tengan su parte y nosotros también hagamos la nuestra. Ustedes saben que nosotros consideramos la educación como un derecho, el acceso a la salud como un derecho, el acceso a la vivienda como un derecho, pero también consideramos que es indispensable la inversión privada, ordenada dentro del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, que no impacte al medio ambiente como han impactado en el pasado. Y en eso nos ponemos de acuerdo. Entonces, por eso digo que hay un plan México en donde todos estamos participando. Quien no quiera participar, pues también está en su derecho. ¿Tendría contemplado alguna llamada o encuentro con Donald Trump próximamente? Está ya en contacto el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el equipo del presidente Trump. Y la idea es que en estos días, bueno, viene el Día de Gracias, el Thanksgiving en Estados Unidos, pero bueno, que en estos días podamos comunicarnos para lo que planteó en la carta, que un equipo se encuentre de nosotros y un equipo de él se puedan encontrar y hablar de todos los temas, hablar de migración, hablar de
del tema de la violencia, a hablar del tráfico de armas hacia México, a hablar de todos los temas y también pues de este comunicado que hicimos público el día de ayer y del comunicado que él hizo. Por último, Presidenta, preguntarle, hay una reforma constitucional en materia de actividades del espacio ultraterrestre, aeroespacial, a propósito de lo que se ha mencionado aquí en esta conferencia sobre la importancia en todo este desarrollo industrial y que incluso hay empresarios presentes que tienen este involucramiento. Esa está, digamos, atorada en el Senado porque ya se aprobó por parte de la legislatura anterior, hasta donde yo tengo el dato, en la Cámara por unanimidad, pero en el Senado está todavía no aprobada. Es una reforma constitucional como tal, es decir, los procedimientos y el camino ya sabemos cuáles han sido, cuáles deben de ser. Entonces, preguntarle si usted le daría prioridad a este tema también para el desarrollo o cuál es la opinión al respecto. Gracias, sí, le agradezco mucho la respuesta. La revisamos en función también de este programa integral que estamos haciendo. Gracias, Presidenta. Buenos días. Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra. Bienvenidos, bienvenidas. Presidenta, buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg. Menciona que esperara un par de días quizás para platicar con el presidente Trump. Ya dio una carta muy puntual. ¿No estaríamos quedando un poquito atrás? El canciller, el primer ministro Trudeau habló con el presidente Trump esa misma noche. Dijo que esta semana incluso haría que su equipo se acercara con el presidente Trump. No habría modo de que se pudiera agilizar. ¿Cómo lo ven ustedes? Se trata de plantear ahora los temas. Y en segundo, de este mismo tema, las calificadoras empiezan otra vez a tener otras estimaciones, bajan el pronóstico de crecimiento, dicen que podría haber daños colaterales, menos remesas, inflación, pérdida de empleo y depreciación del dólar. Si me pudieran comentar un poco su opinión también sobre esto, por favor. Gracias. Sí, va a haber en su momento el encuentro, es necesario. Entonces ya se encontrará el mejor momento para que haya este encuentro, idealmente previo a que entre el equipo del presidente Trump, que es el 20 de enero, ¿no? ¿Sí? El 20 de enero. Igual los empresarios y empresarias que están aquí tienen mucha relación con empresas de Estados Unidos. Entonces ellos están en mucho diálogo con empresarios. El secretario de Economía pues está en diálogo con empresas mexicanas, empresas en Estados Unidos. Está aquí la American Chamber, que es justamente esta asociación que tiene que ver con empresas que están en México o empresas que están en Estados Unidos, que tienen mucha relación entre ambos países. Entonces este encuentro pues se dará en su momento. ¿Y qué es lo que tiene, digamos, frente a una publicación como lo que hace el presidente Trump? Pues evidentemente genera reacciones en los mercados, genera reacciones en las calificadoras, pero justamente lo que estamos presentando hoy es, nosotros no estamos de brazos cruzados, nosotros estamos trabajando de la mano con empresarios, empresarias y otros sectores del país, organizados y no organizados, para impulsar a México. Entonces, eso también pues lo tienen que conocer las calificadoras y otros sectores del país y de Estados Unidos y del mundo. Presidenta, ¿ha tenido alguna respuesta hasta ahora de las dos cartas que ya envió tanto a Canadá como a Estados Unidos? La de Canadá no la hemos enviado, le estamos haciendo algunas modificaciones y repito, está en contacto el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, con el equipo de Donald Trump y del presidente Trump. Y ya habrá pues momento para esta comunicación, la respuesta, etcétera. Presidente, si me permite rápidamente dos temas. Uno sobre este cierre temporal de exportaciones
o importaciones a Estados Unidos por el ganado, parece ser que un caso de una contaminación de gusano. ¿Qué información tienen y qué acciones está tomando el gobierno, si me pudiera decir? Y si me permite rápidamente otro tema para dejar a mis compañeros. En el caso del acuerdo que se firmó para el derecho humano al agua, estas concesiones que en teoría o el propósito principal es reordenar las concesiones de los que firmaron ese día, tanto distritos de riego como empresas, ¿a qué porcentaje corresponde? Y ahora se hace de manera voluntaria, pero si en un futuro ellos no quisieran participar, ¿habría modificaciones para que ya no pudiera ser, de manera voluntaria y hubiera cambios jurídicos en esta materia? Gracias. La primera era, me quedé con el agua, perdón. Sobre el cierre de importaciones de Estados Unidos del ganado. Hubo un caso, hay una, no sé si se llama plaga, pero hay un que se llama gusano barrenador que afecta al ganado. Entonces se ponen cinturones de sanidad porque para evitar que haya contaminación de ganado que viene principalmente por la frontera sur. Entonces, cuando hay transporte de ganado, pues se hacen las pruebas, se revisa y gracias a este cerco sanitario se encontró a un ejemplar que en efecto estaba contaminado. Entonces, lo que se hizo es que se aisló, hay todo un protocolo para hacerlo y el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Departamento de Agricultura o Ganadería, puso una medida cautelar de inmediato y están en comunicación permanente con el secretario Julio Verdegué y esperamos que se resuelva esta misma semana. Pero es parte, digamos, de este protocolo que se tiene. Y sobre la otra era, perdón. Sí, a ver, sobre las concesiones del agua. ¿Qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasa todavía? A veces hay una concesión que se le dio a una empresa porque la solicitó, se hizo la evaluación, se le otorgó a la empresa, pero lleva 10 años sin utilizarla. Entonces, como está concesionada para un uso industrial, para un uso agrícola, no se le puede dar esa agua que está disponible a un municipio, por ejemplo. Entonces, ¿recuerdan la crisis que hubo de sequía en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León? Que en ese momento fue que se habló con los empresarios y se les dijo, a ver, ¿qué parte del agua no estás utilizando? ¿Cómo podemos hacer para que se distribuya? Digamos que ahora nos estamos adelantando a eso. Y de manera voluntaria se le dice, a ver, ¿es factible que esa concesión que pediste en algún momento y que no tienes planes para utilizarla, la regreses como bien nacional para que pueda ser utilizada principalmente para consumo humano? Y muchos empresarios dijeron sí. Entonces, ¿a cuánto asciende? Es como 3 veces lo que usa la Ciudad de México de agua. Esa es una parte. La otra, a veces se hace una tecnificación de riego en una zona, se tecnifica, pero ese distrito de riego se queda con toda su concesión y ya usa una cuarta parte del agua que estaba usando antes o la mitad del agua que estaba usando antes. Entonces, lo que se les planteó a los distritos de riego es, vamos a entrar a un proceso para hacer más eficiente el riego, lo cual va a aumentar la productividad, pero de antemano, esa agua que ya no vas a utilizar para riego, tienes que firmar que la vas a entregar. Entonces, eso es lo que hay hasta ahora. Y vamos a seguir trabajando. ¿Qué tiene que haber además? Pues un orden en la base de datos de las concesiones, que hasta ahora pues hay 3 distintos registros, tienen problemas, etcétera, etcétera. Eso causa también pues corrupción en algunos casos o problemas en otro. Entonces estamos poniendo orden, los empresarios, distritos de riego de manera voluntaria están entregando parte de sus concesiones, eso permite disponer de agua para el consumo humano en aquellos lugares
particularmente de estrés hídrico. Vamos también a modificar la legislación y lo que queremos pues es que haya un consenso de esta legislación que vamos a modificar, particularmente en lo que tiene que ver con transmisión de derechos. Por ejemplo, hay distritos de riego que no usan el agua en invierno porque no tienen cultivo. Y entonces le venden esa agua a un municipio. Pues como que no es muy correcto, ¿no? Porque tú tienes esa agua concesionada para riego, pero no para venderla para consumo humano. O hay casos, por ejemplo, que era un distrito de riego, empezó a urbanizarse la zona y ahora ese mismo que tiene los derechos le vende el agua al desarrollo inmobiliario. Pues yo creo que nadie está de acuerdo con eso. Entonces eso es lo que queremos establecer en la legislación para que quede muy claro qué parte sí se puede hacer y qué parte pues nos lleva a un desorden en las concesiones y en el uso de un recurso pues que hoy lo tenemos escaso, particularmente en el centro y en el norte del país. Entonces por eso fue buenísima la reunión de lunes, porque es también pues este acuerdo nacional por el derecho humano al agua y el uso eficiente del agua y la sustentabilidad. Empresarios, ¿a qué porcentaje corresponde, en este primer paso de todas las concesiones que se han brindado? No tengo ese dato en este momento, pero se lo pedimos a Efraín para que te lo pueda pasar. ¿Perdón? ¿Las mineras entran también? También están, sí. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias.